los hermanos que están aquí en esta tarde. Y vamos a ir a Efesios, la carta de Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Entonces lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? Tomen su asiento, vamos a entrar a la meditación de la palabra en esta tarde y espero pues cada uno de nosotros venga como esa mujer, ¿verdad? Llamada Lidia, que encontramos en Hechos capítulo 16, donde dice que Lidia abrió su corazón. ¿Para qué lo abrió? ¿Para qué abrió el corazón Lidia? Para estar atento, dice, a la palabra del Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser de esa manera, abrir nuestro corazón y estar atento a la palabra de Dios en esta tarde, ¿no? Y entonces yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice de la manera siguiente: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Qué dio? Dones. Dios ha dado dones. Y todos tenemos diferentes dones. Amén. Entonces tenemos que ponerlos en ejercicio. Dice, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Versículo 12, ellos tienen la responsabilidad. ¿Tienen qué? Responsabilidad. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Amén. Hoy tenemos un tema que se titula ¿Cómo funciona tu iglesia? ¿Cómo funciona tu iglesia? Nos hemos preguntado en algún momento cómo funciona la iglesia, y cada vez que leo esto yo me pregunto, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo estamos funcionando nosotros dentro de la iglesia, ¿no? ¿Cómo funcionamos cada uno de nosotros? La carta de Efesios es importante y es vital para la iglesia. Yo les voy a leer algo que encontré ahí, creo que la vez anterior se los leía, cómo Pablo compara la iglesia y hace analogías, el apóstol Pablo, en todos los capítulos, en sus 6 capítulos. Y en el primer capítulo, el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 23, no vamos a ir al verso, pero nada más se los diré. En el capítulo 1, versículo 23, o en el capítulo 1 en general, Pablo compara a la iglesia con un cuerpo. Un cuerpo. Y Pablo también escribe a los Corintios en su capítulo 12, de que el cuerpo es uno solo, pero tiene diferentes miembros. Entonces Pablo está comparando a la iglesia con un cuerpo. También en el capítulo 2 la compara con un templo, con un edificio que tiene columnas, tiene también diferentes cosas, pero que es uno solo. Amén. En el capítulo 3, el versículo 4, lo compara con un misterio, y Pablo dice que a él se le ha dado a revelar ese misterio. Entonces la iglesia, que antes era un misterio, ahora ha venido a ser revelada por el Espíritu Santo. En el capítulo 4, en el cual nos encontramos, Pablo compara a la iglesia con un nuevo hombre, que ya lo leía nuestro hermano Edra, que ya no nos conformemos al viejo hombre, sino que renovados según el nuevo hombre. Amén. Ya no estamos viciados al viejo hombre, el viejo hombre ya murió. Entonces, esas son el llamado que está haciendo el apóstol Pablo. En el capítulo 4 lo compara con un hombre nuevo. En el capítulo 5 lo compara, ya se lo saben ustedes, ¿verdad? Todos los maridos aquí, o todos los esposos, saben con qué lo compara, ¿no? ¿Con qué lo compara? ¿Nunca han leído Efesios capítulo 5? Nunca, por eso es que no las aman, mujeres. Dice que la compara con el esposo, a Cristo, ¿no? Así como Cristo amó a la iglesia,
¿Sí? ¿Recuerdan ese pasaje? También nosotros tenemos que amar a nuestras mujeres. Dice, la compara con una esposa. Entonces, Cristo ama a la iglesia como su esposa que da su vida por ella. Amén. Amén, hombres. Y que las mujeres, ¿por qué no se someten a esos hombres? Es que no se somete, dice. Sí, pero es que el principio es que nosotros la amemos a ella como vaso más frágil. Y entonces de esa manera la mujer estará dispuesta a someterse. Entonces, bueno, no es el tema hoy. Simplemente estoy dando las comparaciones que da en cada capítulo. En el capítulo 6, el apóstol Pablo compara a la iglesia con un soldado. ¿Usted recuerda? Capítulo 6, versículo 10 en adelante, donde empieza a describir o a hacer esa analogía de la iglesia en comparación con el soldado. Entonces, dando estas definiciones, o mejor dicho, esta información acerca de las comparaciones que hace Pablo en cada capítulo, nosotros estamos en el capítulo 4. Y entonces, interesante porque la carta a los Efesios nos encontramos ante una carta que es puramente doctrinal y también práctica. O sea, las dos cosas. Es doctrinal y es a la misma vez práctica. En los primeros 3 capítulos, Pablo nos avienta doctrina, teología, y nos enseña que nosotros, por ejemplo, en el capítulo 1, nos enseña que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, en los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo nos está enseñando teología pura, doctrina. Pero en el capítulo 4 en adelante, nos enseña cómo debemos vivir en consecuencia de esa doctrina que Él ya nos ha enseñado. Entonces, en capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, nos lleva ya a la práctica, el apóstol Pablo. Entonces, es una carta doctrinal y práctica. Efesios era una iglesia llena de conocimiento, llena de teología, podríamos decir hoy en día, ¿no? Pero, ¿qué le faltaba a la iglesia de Éfeso? ¿Qué es lo que le faltaba? El amor. El amor. Entonces, las dos cosas son importantes, por eso Pablo presenta la teología en sus primeros 3 capítulos y en los próximos presenta que nosotros vayamos y lo vivamos, lo practiquemos. Entonces, capítulo 1, capítulo 2, nos enseña del gran amor de Dios, de la gran misericordia de Dios, de la gracia de Dios, y Pablo nos dice, ahora vayan y vivan en unidad ese amor que se nos ha enseñado y que se nos ha dado a través de Cristo. Entonces, los efesios aprendieron muy bien la teología, pero ¿cómo sabemos de que les faltaba amor? Y dice Sugel Michelin, vamos a primera de Efesios. Porque hay 2, dice. ¿Hay 2 cartas para la iglesia de Éfeso? Sí, esta y la que se le escribe en Apocalipsis. Y en Apocalipsis dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Capítulo 2, versículo 4, ¿no? Entonces, estos habían dejado su primer amor. Muy bien, las 2 cosas son fundamentales para una iglesia. Son vitales para una iglesia. Que nosotros tengamos una correcta interpretación de la Biblia, pero también que tengamos amor por los hermanos. Son fundamentales, son vitales para nuestras vidas. Yo sé que muchas iglesias se han vuelto frías porque han ido solamente a la mente, pura teología. Y otros otros se han ido al otro extremo. Amor, amor, amor y amor. Porque el amor es el mayor, dicen. No, pero si nosotros no tenemos una comprensión, una comprensión correcta de las Escrituras, una teología bíblica correcta, entonces no vamos a amar de la forma correcta. Entonces las 2 cosas son importantes para la iglesia. Y estamos examinando este gran mensaje que el apóstol Pablo da a los hermanos de Éfeso. Y parece ser que hoy en día la iglesia ha perdido su identidad. Ha perdido su identidad.
ha perdido su propósito. Y nosotros por eso hoy en día vemos miles de iglesias haciendo diferentes cosas y nos preguntamos si realmente eso es bíblico o no es bíblico. Y más hoy en día, ¿no? En las redes sociales se discuten y se hacen debates si esto es bíblico, si aquello no es bíblico. Vayamos a las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Cómo funciona nuestra iglesia? ¿Qué buscamos nosotros en una iglesia? ¿Sentirnos bien? ¿Sentirnos cómodos? ¿Una buena música? Hoy nos faltaron músicos, ¿verdad? Pero, ¿estuvieron bien? Yo vi que cantaron ustedes. Porque la adoración no depende solamente de eso, hermano. ¿Qué buscamos nosotros en una iglesia? O como dice Chuy Olivares, ahora la iglesia está al gusto del cliente. Como que si fuera un tipo buffet, un restaurante. ¿Qué va a querer el hermano, no? ¿Va a querer agua o va a querer Coca-Cola? ¿Qué quiere usted? Nosotros vamos a abrir las Escrituras y esto no es al gusto del cliente, este es basado en la voluntad de Dios. ¿Qué buscamos en una iglesia? Una buena predicación expositiva, que creo que debería ser centrada siempre en las Escrituras, o buscamos mucha alabanza, cantar, brincar, ¿qué más? ¿Qué buscamos dentro de una iglesia? Y parece que estamos perdiendo nuestra identidad. Y Efesios capítulo 1 dice que nuestra identidad está en Cristo. Ahora estamos en Cristo. En Cristo. Nuestro propósito está en Cristo. Y nosotros le hemos enseñado aquí, hermanos, cuál es nuestro propósito. Y les hemos puesto ahí, ¿verdad? Las 3 E. ¿Cuáles son? Exaltar a Dios. Edificar a los creyentes, que de eso vamos a hablar hoy. ¿Y qué más? Y evangelizar a los perdidos. ¿Tenemos que hacer eso? Sí. Charles Spurgeon decía que la iglesia es el lugar más preciado de la tierra. Y para el verdadero Hijo de Dios, la iglesia debería ser lo mejor. Amén. Estar en la iglesia debería ser lo más hermoso para cada uno de los cristianos, para todos los que aman y conocen al Señor Jesucristo. Ningún lugar en el mundo debería ser mejor que la casa de Dios, que la iglesia. Y por eso el salmista David dice, una cosa he demandado a Jehová, que esté yo todos los días de mi vida, ¿dónde dice? En la casa de Dios, ¿no? Que estemos ahí. Entonces para nosotros debería ser el lugar más precioso. La iglesia es preciosa por muchas razones. Principalmente porque el Señor Jesús murió por ella. ¿Cristo murió por ella? Sí, murió por ella, según Efesios 5:25, porque Cristo la ama y la valora. Entonces también cada uno de nosotros debería amarla y valorarla. Si nosotros decimos que amamos a Cristo Jesús, deberíamos amar lo que Cristo ama. Nosotros somos la iglesia de Él y nosotros debemos amar lo que Cristo ama. Yo quiero leerles algo acerca de nuestra confesión de fe. Sé que la he leído antes, pero para algunos, ¿no?, que creo que no saben y no conocen, creo, nuestra confesión de fe. Lo que nosotros creemos como iglesia, nuestro credo, y lo enseñamos basado en las Escrituras. Dice de la manera siguiente: enseñamos que todos los que confían en Jesucristo son inmediatamente colocados por el Espíritu Santo en un cuerpo espiritual unido a la iglesia, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13. Sigue diciendo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Enseñamos que la formación de la iglesia es el cuerpo de Cristo, comenzando en el día de Pentecostés y será completada cuando Cristo venga a por los suyos en el rapto. Enseñamos que la iglesia es un organismo, escucho eso, ¿no? Un organismo. ¿Tiene vida un organismo? Sí, ¿no? La iglesia tiene vida.
tiene vida en Cristo. Enseñamos que la iglesia es un organismo espiritual único, diseñado por Cristo, constituido por todos los creyentes que han nacido de nuevo en la época actual. La iglesia es distinta a Israel, un misterio no revelado hasta esta época. Enseñamos que la autoridad suprema de la iglesia es Cristo. ¿Quién es la autoridad suprema? Cristo, no los apóstoles, no los profetas, no los evangelistas, no los pastores. Cristo es la cabeza, Cristo es la autoridad suprema, y que el liderazgo y dones, orden y disciplina y adoración son determinados por medio de su soberanía, como se encuentra en las Escrituras. Amén. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros enseñamos. Cristo es la cabeza, Cristo murió por la iglesia, y que nosotros pertenecemos a ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, yo sé que muchos buscan iglesia no para conformarse a la imagen de Dios, sino para sentirse cómodo, lamentablemente. Pero el propósito de Cristo es que cada uno de nosotros, cada día, vaya conformándose a la imagen de Cristo. Les contaré una anécdota que hace un tiempo se las conté atrás, ¿no? De un joven que andaba buscando iglesia. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿No recuerdan? Se las cuento entonces. Y este joven andaba buscando iglesia allá en Los Ángeles. Y le llamó al apóstol Pablo. Recuerda que es una anécdota, ¿no? Luego no va a decir que yo dije que el apóstol Pablo tenía su iPhone allá, ¿no? Entonces, este joven creyente estaba buscando iglesia y llama al apóstol Pablo y le dice: apóstol Pablo, te quiero pedir un consejo, ando buscando iglesia. Y Pablo le dice, bueno, le dice, tienes la iglesia de Corinto. Ustedes conocen la iglesia de Corinto, ¿no? Que según 1 Corintios 1:7 dice que estaban llenos de todos los dones. Bueno, Pablo le dice, tienes la iglesia de Corinto, pero quiero decirte algo, sabes, que ellos compiten mucho entre ellos. También hay celos, hay divisiones. En la iglesia de Corinto hay divisiones, incluso hay fornicación, hay peleas. Y entonces el joven le dice, pero entonces, ¿qué hago? Pablo le dice el apóstol Pablo también, tienes la iglesia de Éfeso, que empezó muy bien, tiene buena doctrina, pero no tiene ¿qué? Amor, no tiene amor. Entonces le dice Pablo, también está la iglesia de Tesalónica, pero hay algunos que no les gusta trabajar. ¿Usted recuerda eso, que no les gustaba trabajar? Como hoy en día pasa lo mismo, ¿no? No les gusta trabajar, que pierden el tiempo metiendo sus narices en lo ajeno. Entonces, el apóstol Pablo le sigue recomendando otras iglesias y le dice al joven, ay Pablo, ¿cómo están las cosas de difícil? ¿Y qué me dice? Le dice el joven de la iglesia de Filipo. Y Pablo le dice, bueno, la iglesia de Filipo está muy bien, lo único que está ahí Evodia y Síntique, que pasan todos los días peleándose como perros y gatos. ¿Y qué me dice de la iglesia de Colosa? Bueno, le dice el apóstol Pablo, la iglesia de Colosa es casi perfecta también, pero también lo único que enseñan doctrinas o herejías, donde enseñan que hay que adorar a los ángeles. Bueno, le dice el joven a Pablo, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia de Galacia. Y el apóstol Pablo le dice, está bien, lo único que pues ahí se muerden unos a otros. ¿Escuchó eso? ¿No? Y hay mucha carnalidad. Y entonces el joven le dice, por favor Pablo, la cosa está muy difícil. Y ayer le llamé al apóstol Juan.
porque recuerde que andaba buscando iglesia. Y ayer le llamé al apóstol Juan y me dijo que Tiatira son demasiados tolerantes, que la Odisea son demasiados tibios, que en Pérgamo hay doctrinas extrañas y que en Jerusalén hay muchos prejuicios contra los gentiles y yo no puedo ir a Jerusalén porque soy gentil. Y entonces Pablo le pregunta y le dice, bueno, pero ¿de dónde me llamas tú? ¿De dónde cree que le llamaba? Es una anécdota, usted póngale nombre. ¿De dónde me llamas tú? Bueno, yo te llamo de Iglesia Príncipe de Paz y Ley. Bueno, le dice Pablo, entonces quédate ahí. Y el joven contento le dice, ¿es la iglesia perfecta? Y Pablo le responde, no, lo que pasa es que todavía no la he visitado. Ninguna iglesia es perfecta. Ninguna iglesia es perfecta. Todos luchamos para llegar a la perfección según el versículo 12. Y estamos en la lucha. Y estamos luchando. Y entonces, ¿qué es lo que buscamos de una iglesia nosotros? Nosotros debemos de buscar que haya una sana doctrina, que se predique la palabra. Y que es importante también decirlo de paso, no es el tema, pero amiembrarse en una iglesia. ¿Es importante? Ser miembro fiel. Creo que un tiempo atrás enseñábamos las 3B. ¿Usted conoce las 3B? Yo sé que a algunos se les va a ocurrir ahí, ¿no? Bueno, bonito y barato. Pero no es eso, ¿no? Enseñamos porque es importante que uno tenga una iglesia local. Y bueno, las 3B hablábamos de que es bíblico, es bueno y es básico. Es bíblico. Encontramos en las escrituras que habían listas de hermanos dentro de las congregaciones. Había membresía. Y es bueno para el hermano y bueno para el pastor, para los líderes. Y es algo básico. Entonces, en este capítulo 4, donde ya nos lleva a la práctica, el apóstol Pablo, ya nosotros aprendimos teología. ¿Por cuántos años ya? Por 6 años, ¿no? Ahora ya es momento que nosotros vayamos a la práctica. Lo practiquemos la unidad. La unidad ya está. ¿Quién da la unidad? Cristo, ¿no? A través del Espíritu Santo. Es el vínculo perfecto de la paz. Pero cada uno de nosotros es responsable de mantener la unidad. Y en este capítulo quiero resaltar 3 cosas rápidamente. Que hay unidad dentro del cuerpo de Cristo, hay unidad, hay diversidad y también tiene que haber un crecimiento. Amén. Y yo les decía la vez anterior a los hermanos que la iglesia, bueno, el apóstol Pablo también escribe en el capítulo 3 que la iglesia es el baluarte de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Cuando nosotros dejamos de enseñar las escrituras, dejamos también de dejar de ser ese baluarte y columna de la verdad. Entonces nosotros tenemos que mantenernos en las escrituras. Ahora, yo quiero llevarlos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1, leamos. Lea conmigo ahí. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno. Ven que nos está haciendo un llamado el apóstol Pablo a vivir de una manera digna, dice, como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Bueno, aquí hay muchos que se soportan, hermanos, pero se odian. No, yo los soporto. No, pero es que el apóstol Pablo dice que se soporta en amor. Usted tiene que aprender a soportar en amor. Cuando lo ve, usted siente ese amor por ese hermano que le hizo algo en contra suya, que habló mal de usted.
Y uno siempre se da cuenta, hermano. Pastor, dijeron esto de usted. Y a veces digo, ¿por qué me lo cuentan, no? Me cuesta más amarlo después. Entonces, dice, soportándonos en amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. ¿Quién da la unidad? El Espíritu, ¿no? ¿De quién es responsabilidad mantenerla? De nosotros. Nosotros. Entonces, ¿cómo funcionamos nosotros en eso? Ya que el apóstol Pablo nos ha hablado de que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y que estábamos muertos y que Él nos dio vida y que esto es por gracia, ahora nosotros nos ha incluido en un cuerpo, uno solo, y que tenemos que aprender a amarnos. El Espíritu Santo nos da esa unidad. Solícitos, estén prestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Hacemos eso? Tratamos nosotros de guardar de mantener esa unidad como hijos de Dios, o sembramos más discordias entre los hermanos, que es algo que aborrece el Señor, ¿eh? Según Proverbios capítulo 6. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma, y una de ellas es el que siembra discordias entre hermanos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Mantener la unidad. Hay que mantenernos firmes. Aun cuando vengan las cosas que vengan, nosotros tenemos que mantener la unidad. Piensa en todo, ¿no? Lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Esta es una exhortación que el apóstol Pablo está haciendo en este capítulo 4 a que mantengamos la unidad. La unidad de la iglesia es promovida cuando la doctrina correcta nos lleva a vivir y a sentir de la manera correcta. ¿Escuchó eso? Debe de haber una doctrina correcta. Porque cuando enseñamos mal, como les decía hace un momento, aprendemos a amar mal. Y entonces la unidad se va rompiendo. Y entonces cada uno de nosotros está llamado a mantener la unidad. Debemos entender esto. El Espíritu Santo ha dado la unidad y es nuestro compromiso mantenerla dentro de cada uno, dentro de todos los vínculos de la iglesia. Por más pruebas que vengan, por más dificultades que vengan, usted tiene que mantener la unidad entre hermanos. ¿Trata eso usted siempre? ¿O cuando le hacen algo? Va y trata de hacer más daño usted. No, usted debería estar orando por su hermano, amándolo. Entonces la unidad es importante dentro de la iglesia. El versículo 3 que estamos leyendo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Hay que mantener esa unidad. Entonces, ¿hay unidad en el cuerpo de Cristo? Sí, ¿no? Más adelante lo vamos a leer. Que son esas coyunturas que se unen mutuamente y van creciendo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, aprendemos a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque más adelante dice que hay también diversidad. Bueno, la unidad y la diversidad no están divorciadas, van de la mano. No se elimina la una a la otra. Las dos son importantes también, la unidad y la diversidad, y el apóstol Pablo lo explica. Y se lo explica también de una manera excelente a los Corintios en su capítulo 12. Entonces, hay unidad dentro de la iglesia, es un solo cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo, pero tiene diferentes miembros. A cada uno de nosotros se nos dio diferentes dones. Entonces,
Si a usted Dios lo hizo oído, ¿qué tiene que hacer? Oír. No pretenda ser nariz. Usted fue diseñado para oír. O si a usted lo hizo, ¿qué lo hizo usted? Boca los hizo algunos, ¿verdad? Bueno, podríamos decir que los predicadores son boca, ¿verdad? Pero hay algunos que usan la boca para otra cosa, ¿no? ¿No la usa bien? Bueno, el don que Dios le ha dado no es para su bien, es para el bien de su hermano, para que lo administre a otros, dice el apóstol Pedro. Entonces, si Dios nos ha colocado dentro del cuerpo y hay diversidad, si a unos los puso como boca, otros como ojos, otros como nariz y otros como pie, como el dedo, pues son importantes, todos son importantes dentro del cuerpo. Entonces Dios nos ha puesto en lugares distintos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que funcionar? Bueno, yo tengo que funcionar. Si yo soy ojo, tengo que estar viendo, ¿no? O si yo no voy a querer ser nariz. Imagínense que los miembros de su cuerpo se pasaran peleando por eso. A ninguno nos pasa eso, ¿no? Porque la analogía, o mejor dicho, la anatomía del cuerpo, ¿no? Y esa analogía que hace el apóstol Pablo, ¿no? Que la anatomía del cuerpo está muy bien y yo no tengo que estarle dando órdenes a ninguno de mis miembros. Porque ellos ya saben qué hacer. Bueno, dentro de la iglesia así también debería ser. La iglesia padece cuando nosotros no hacemos nuestro trabajo. Si usted es pie, debería caminar. Si usted es mano, debería poner manos a la obra. Bueno, este libro, que creo que también lo enseñaba nuestro hermano Ellen Nilsson el domingo pasado, de Mark Dever, Una iglesia sana, empieza con una anécdota también. Y dice que los hermanos Manos, nomás la voy a resumir, dice que los hermanos Manos, la familia Mano, o como dirían los mexicanos, la familia Manito, ellos no estaban contentos dentro de la iglesia y estaban hablando con la hermana Nariz, la anécdota que pone al principio. Y entonces Nariz les pregunta, ¿pero qué es lo que desean ellos? Bueno, nosotros quisiéramos una iglesia donde se cante más y donde ¿cómo se dice? Se aplauda más, gracias. Entonces, ellos andaban, nomás estoy resumiendo, ellos andan buscando, hay muchos así también. Hay hermanos manos, hay hermanos nariz, hay hermanos pies, hay hermanos orejas. Y dice que una vez los hermanos manos se fueron a juntar a un grupo, una conferencia de los dedos de los pies, pero los dedos de los pies dice que solamente hablaban de calcetines y de olores. Y no les interesó. Bueno, todos. Y además de eso, no todos estamos en un nivel de crecimiento igual. Y por eso es que nosotros debemos de exponer las escrituras con claridad y transparencia, debemos enseñarlas. Ese ha sido nuestro propósito siempre, enseñar las escrituras. Y los hermanos Manos pues se salieron yendo porque la iglesia vecina sí aplaudían muchos. Yo sé que hay muchos que quieren eso, hermano. Cantemos, hermano, cantemos. Hagamos vigilia, pues. Y cuando damos los tiempos no quieren cantar. ¿Quién los entiende a ustedes, hermano? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Y a veces me veo como ese mesero que digo, bueno, voy a preguntar qué quieren los hermanos. Me veo tentado a hacer eso. ¿Qué quiere usted, hermano? ¿Qué buscamos de una iglesia, hermano?
¿Qué es una iglesia sana, hermano? Una buena alimentación es vital para la vida del cristiano, para el desarrollo de los hijos de Dios. Entonces, hay diversidad, sí hay diversidad. Debemos de trabajar nuestros dones. Y la iglesia adolece por eso. Y por eso aquel que, y nomás pongo ejemplo, ¿no? Aquel que quizás debe de estar sirviendo en otra área, le toca cubrir otra porque el otro que tiene el don no quiere trabajar. Porque aquí todos tenemos dones. Y a todos Dios nos ha puesto en el lugar indicado. A unos de maestro, a otros como músicos, a otros como predicadores, a otros, ¿qué más? ¿Qué más tenemos aquí? En el liderazgo, ancianos, diáconos, hay de todo, ¿no? Hay que poner manos a la obra. Nuestras iglesias adolecen por eso. Y luego nos preguntamos a veces, ¿no? ¿Y por qué el hermano tiene tantos cargos? ¿Y por qué usted no quiere trabajar? ¿Y por qué nosotros decimos que quién quiere trabajar? Y las responsabilidades también debemos tenerlas claras. Hay demandas y me decía un familiar de mi esposa, ya se acerca el cumpleaños de Jason, ¿sí? ¿Y vas a hacer culto? Pues sí. ¿No lo vas a suspender por tu hijo? Pues no. Hay ocasiones en que hay que sacrificar muchas cosas. Y nos duele, sí nos duele. Pero nosotros debemos de servir a Cristo. Cristo debe ser el centro de nuestra vida, de nuestra congregación. Y es por eso que nosotros siempre enseñamos la importancia que tiene la palabra de Dios dentro del cristiano. Entonces, Dios ha dado dones. Ahora sí vamos a entrar al texto que tenemos. ¿Dios ha dado dones? Sí, ha dado dones. Diversidad de dones. La multiforme sabiduría de Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces es una multiforme gracia, una multiforme sabiduría. Dentro de la iglesia hay diversidad de dones, multiforme sabiduría. A unos se les ha dado sabiduría en un área, a otros en otra. Úsela, porque la necesitamos dentro de la congregación. ¿Cómo funciona tu iglesia? ¿Cómo funciono yo dentro de la iglesia? El expresidente John Kennedy decía lo siguiente: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. De la misma manera nosotros podríamos decir para la iglesia. No solamente preguntemos qué puede hacer la iglesia por nosotros, que la iglesia está para servir a cada uno de ustedes, por supuesto que sí, pero ¿qué hacemos nosotros por la iglesia? Debemos de estarnos preguntando eso. Entonces, hay diversidad de dones. El versículo 12 que estábamos leyendo, versículo 11, dice de la manera siguiente. Lo tiene. Lo leemos. Efesios 4, 11. Y Él mismo constituyó, y esto pues Dios ya había llevado cautiva la cautividad, dice en los versículos anteriores, y dio dones a los hombres. Y entonces empieza a hablar de los dones que ha dado en el versículo 11 y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros, ¿otros qué? Profetas. Quedémonos ahí. Muy bien, Él es quien fue que constituyó. Y yo sé que muchos de ahí se agarran para decir que hoy está vigente el don de, o mejor dicho, el ministerio de profeta y de ¿cuál es el otro? El apóstol, ¿no? Y nos vamos tras ellos, ¿no? Bueno, esto, hermano, estaba vigente en ese momento porque el canon no estaba cerrado, ¿no? Pero cuando el canon fue cerrado, entonces
ya cesaron estos ministerios, tanto el de profeta como el de apóstol, porque ellos dicen que pusieron el fundamento. Ellos pusieron el fundamento y cada uno de nosotros sabemos que el fundamento se pone una sola vez y para siempre. El fundamento ya está puesto. Fue puesto por los apóstoles y profetas y luego vienen los evangelistas, pastores y maestros. Si nosotros seguimos, otro día vamos a dar una enseñanza de apóstoles y profetas. Pero si nosotros leemos y recorremos todo el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta de que ya solamente empieza a hablar acerca de pastores, ancianos, obispos, porque los apóstoles y profetas ya habían puesto el fundamento. Amén. ¿Quieren leerlo conmigo? No está en mis notas, pero vamos a buscarlo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, Efesios 2:20, dice de la manera siguiente: edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Entonces, los apóstoles y los profetas estuvieron para poner el cimiento, la base, el fundamento y la cabeza es Cristo Jesús. Ahora, nosotros tenemos las escrituras. ¿Necesitamos profetas hoy en día? El apóstol Pedro escribe, y esto que el apóstol Pedro tuvo esa experiencia en el Monte Santo, dice él, ¿verdad? En el Monte de la Transfiguración, a pesar de toda esa experiencia que él tuvo, él dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Más segura. Sí, porque yo sé que a veces nosotros le ponemos atención a estas cosas, hermano. Dios me reveló que hay infierno. ¿Cómo que te reveló que hay infierno? Ya lo decía la Biblia. Dios me reveló que hay cielo. Pues ya lo dice la Biblia, ¿no? ¿A nosotros Dios nos revela hoy? Sí, a través de la Escritura. A través de la Escritura. Bueno, hay un apartado en nuestra confesión de fe también que dice lo siguiente. Y se los quiero leer. Dice, profetas y apóstoles, Efesios 2:20, Efesios 4:11. Esto es nuestra confesión de fe. Dice, enseñamos que el ministerio de los apóstoles y profetas ha cesado, según Efesios 4:11. Estos ministerios concluyeron con el cierre del canon. Sin embargo, consideramos que los ministerios de evangelistas, maestros y pastores continúan vigentes, según 1 Corintios capítulo 15, versículo 8 al 9, capítulo 9, versículo 1. Amén. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer una lectura cuidadosa siempre de las Escrituras. Nosotros tenemos aquí los evangelistas. ¿Para qué sirven los evangelistas? ¿Cuál es el propósito de los evangelistas? Evangelizando, ir a predicar. Bueno, todos tenemos esa función, aunque quizás no nos inviten a campaña, ¿no? No es el propósito. Usted puede evangelizar en su vecindario, en su trabajo, en la escuela, donde esté, en su familia. Entonces, los evangelistas, pero ya como ministerio, ellos tienen la misión de presentar el evangelio para que las almas sean alcanzadas. Aunque hoy en día, como decía alguien, ya no son evangelistas muchos de ellos, ¿verdad? Pues lógico, no generalizamos, pero muchos de ellos ya no son evangelistas, ¿verdad? Son evangelistas, dicen. ¿Y cuánto me van a dar? Y a mí me llamaron, pues. Y le van a levantar ofrenda, me dicen. ¿Cómo que le van a levantar ofrenda? ¿Y de cuánto va a ser la ofrenda que van a levantar? Y yo digo, ¿dónde está? Porque hay que levantarla. Y le digo, no, pues puede ir, nos puede predicar. No, pero ¿de cuánto? ¿De cuánto qué? Es por gracia. Y yo agradezco a los hermanos que
ah, de nuestra iglesia local, cuando los invitan a predicar, es por gracia. Ya no les gustó eso. Ya. Los evangelistas, ¿dónde buscan? Dicen. Estados Unidos, ¿no? El Amazonas no quieren ir. Muy bien. Entonces están los evangelistas. Después están, por último están los pastores y maestros. ¿Sí ve que está unido eso? Pastores y maestros. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, porque el pastor tiene que enseñar. Tiene la responsabilidad de enseñar. Pastores y maestros. Entonces están los maestros también. Los maestros no necesariamente tienen que ser pastores, pero sí tienen que enseñar con claridad, fielmente la palabra de Dios, sin diluir el mensaje. Tienen que predicarlo. Entonces están los pastores y maestros, cuyo ministerio es establecer una iglesia local para presentar la grey de Dios y primeramente a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Predicar la palabra de Dios. Establecer una iglesia. Amar. Bueno, los pastores y maestros tienen que aprender a amar a esa grey. O sea, nosotros tenemos que ser diligentes, estudiar, para nosotros darle una buena alimentación a la grey, a la congregación. Decirlo de otra manera, ellos, los pastores, pastorean enseñando y enseñan pastoreando. ¿Escuchó eso? Pastorean enseñando y enseñan pastoreando. Son las dos cosas van de la mano. Importantes. Entonces, por eso es preocupante cuando la iglesia no está siendo sustentada con la palabra. Necesitamos crecer en la palabra de Dios. Entonces, cuando los pastores y cuando los maestros están haciendo una función digna, que dice el apóstol Pablo a los diáconos, que el que es ejemplo y ejerce bien el diaconado, dice que gana un grado honroso. Bueno, de igual manera los pastores con los maestros. Los pastores y los maestros que están desarrollando fielmente y están predicando y exponiendo las palabras, la palabra de Dios diariamente y lo están haciendo de una manera fiel, ellos también son dignos de honra, son dignos de respeto. ¿Escuchó eso? ¿No? Y eso no quiere decir, y que ya lo hemos enseñado en muchas ocasiones, que nosotros no estamos aquí para venerar gente, en este caso pastores, o en este caso maestros que están incluidos ahí. No, pero sí son dignos de respeto cuando están haciendo bien el trabajo. Si usted puede acudir a un consejo de ellos, si usted puede ir al pastor y pedir oración, si usted puede ir y hablar y pedir consejo al pastor, sí, para eso están. Para eso están. Entonces, yo quiero leerles un texto en Hebreos capítulo 13, versículo 17, que hace referencia a los pastores. Dice, obedeced a vuestros pastores, lo tiene, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan ¿con qué? Con alegría. Con alegría. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo nosotros, los pastores? Con alegría, ¿no? Cada vez que venimos aquí y venimos a servir a cada uno de ustedes, hacerlo con alegría. Y quiero incluir a los maestros aquí, con alegría. Usted debe de hacerlo con alegría. Y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si usted se queja, dijeron las hermanas la vez pasada. ¿Sí? Usted puede hacer mucho esfuerzo, pero si se pasa quejando. Y sí, pues, que hay momentos que
que uno ya no sabe qué hacer con algunos hermanos, pues. Y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es poner las escrituras, porque el que hace la obra al final es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Entonces cada uno de nosotros debe hacer el trabajo con alegría. Pero ahora notemos también de que hay una unidad. ¿Hablamos de unidad? Sí, hablamos de unidad, ¿no? Y hay una diversidad. Sí, hablamos de los dones. Bueno, los pastores y los maestros están llamados a capacitar a estos hombres. ¿Para qué? El trabajo no es solo del pastor, hermano. Que visite el pastor. Que lo haga el pastor. No, hay una unidad, hay una diversidad. Si todos trabajamos en equipos, todos trabajamos juntos, entonces la iglesia florece. Y es por eso que viene el otro punto. Hay un crecimiento, hay unidad, diversidad y crecimiento. Y no estamos hablando de un crecimiento solamente de numérico o tener una mejor iglesia. Estamos hablando de un crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos crecer? Según Romanos capítulo 8, versículo 29, dice que el propósito para el cual hemos sido llamados es conformarnos o parecernos más a Cristo cada día. Y por eso el versículo 12. Si usted lee conmigo el versículo 12, dice de la manera siguiente, este es el fin. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el fin. ¿Cuál es el fin? Perfeccionar. Entonces, ¿nosotros nos perfeccionamos? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos eso? Tiene que haber una intimidad con Dios. Nosotros tenemos que apegarnos a Cristo Jesús. Jesús decía en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces nosotros nos aferramos a Él y vamos creciendo, nos vamos pareciendo más a Él. Y aprendemos a amar, y aprendemos a querer a nuestro hermano. Ya leí a nuestro hermano Edra del 17 en adelante, ¿verdad? El nuevo hombre, y ya no estamos viciados a las cosas del mundo. Entonces, en el versículo 12 que estamos, dice, a fin de perfeccionar a los santos. Es decir, y la palabra perfeccionar ahí es llevarnos a la madurez, que ya no nos quedemos como niños. Y estamos siempre en lo mismo. Y por eso es que dice el libro de Isaías, ¿no? Que nosotros preguntamos las mismas cosas que ya sabía usted. Y Hebreos dice, pues ya dejando los rudimentos a un lado, ¿no? Es decir, las cosas que ya deberíamos saber y extendernos hacia adelante. Crecer. Es momento de crecer. Es momento que nosotros crezcamos. Dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Ese es el propósito. Que nos vayamos pareciendo más a Cristo, a esa estatura de fe. Versículo 14. Escuchen lo que dice el 14. Ya se lo sabe, ¿verdad? Ya sabe el 14 usted, ¿no? ¿Qué dice? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Y ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, esto es lo que deberíamos estar haciendo. Ya, hermanos, deberíamos estar creciendo. ¿Cuántos años tenemos como congregación? Ya vamos para 7, ¿va? Usted no se preocuparía si tuviera un niño de 7 años y no quisiera dejar la leche y no quisiera comer
comida sólida y no tuviera un crecimiento, ¿qué haría usted? Ya lo tendría ya en todos los médicos de allá de UCLA, ¿verdad? Buscando ya los mejores médicos. ¿Por qué mi hijo no crece? Y entonces es lo mismo para cada uno de nosotros, para que ya no seamos niños, hermano. Dios ha dado dones a cada uno de nosotros. Y es para el crecimiento de la iglesia, para que nosotros crezcamos, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y esto hace referencia a los barcos del apóstol Pablo, que eran llevados de un lado para otro. Así hay muchos cristianos. Ahora creen una cosa, mañana otra. Necesitamos convicciones, hermano. Usted necesita creer que Cristo lo salvó para su gloria y vivir para Él. Dice que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error y son muy habilidosos, hermano. Yo les iba a poner ejemplos, pero bueno, de algunos predicadores que escuchan ustedes, ¿verdad? Cómo les entusiasma a las mujeres Yesenia Ten, ¿verdad? Vamos a las escrituras, hermano. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo, ¿escuchó eso? Todo el cuerpo, estamos incluidos nosotros. Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y vea que esas coyunturas son importantes dentro del cuerpo, ¿no? Si se rompen esas coyunturas, ya no hay, más en un niño, ¿no? Ya no hay un crecimiento. Necesitan volver a unirse las coyunturas. Nosotros como hijos de Dios necesitamos estar unidos, unir esas coyunturas de la hermandad, de la paz, de la unidad, del amor. Entonces dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Escuchó eso? La actividad propia de cada miembro. Cada uno de ustedes tiene una actividad distinta, pero que es beneficiosa para el crecimiento. Si usted no hace lo que le corresponde, si usted no se mete en la actividad que le toca, nuestra iglesia sufre, el cuerpo sufre. Necesitamos crecimiento y meternos en eso, en la actividad donde Dios lo ha puesto. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos ¿en qué? En amor. En amor. Entonces, ¿cómo funciona la iglesia? Necesitamos funcionar individualmente nosotros. Necesitamos poner en función el don que Dios nos ha dado para que la iglesia crezca. ¿Cuál es el don que Dios le dio? Bueno, algunos no lo saben, ¿no? Ya 40 años de cristiano y no sabe cuál es su don. Póngase a trabajar y lo va a descubrir. Trabaje. Haga algo para el Señor. Y después que haya hecho lo que Dios le mandó, dice Jesús, después de que todo lo que hayamos hecho, ¿cómo vamos a decir? Siervo inútil soy. Porque lo que me dijiste, eso hice. Entonces, cada uno de nosotros, poniéndonos a la brecha y trabajando para el bien de la obra. Bueno, yo iba a hablar otras cosas acerca de membresía, porque es importante. Es importante. Y yo quiero leerles algo, nada más se lo voy a leer para no ir tan lejos. Y aquí este librito trae unos que creo que ya lo expusimos a los líderes. Dice marcas importantes de una iglesia, pero hay un tema donde dice, permítanme buscarlo.
Una marca importante de una iglesia sana es un entendimiento bíblico de la membresía. ¿Escuchó eso? ¿Por qué muchos no se quieren amiembrar? ¿Por qué? Bueno, porque no queremos responsabilidades. No encuentro lo que tenía aquí, pero bueno, de la membresía, que hay razones, habla acerca de las razones por las cuales uno debería cambiarse de iglesia, ¿no? Pero la daremos en otro tiempo. Termino con un canto que se los he leído antes. Se titula Cristianos. Cuando necesitamos volver, como dice Jeremías capítulo 16, versículo 16, si no mal recuerdo, ¿no? O por ahí anda, ¿no? Parados en los caminos y preguntar por la senda antigua. Y la senda antigua, hermano, es simplemente volver a las bases escriturales. Y es lo que necesitamos como iglesia. Leo para ustedes este canto que se titula Cristianos. El autor Marcos Vidal dice: antes les llamaban Nazareno, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo. Hay tantos. Antes, al mirarlos, se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarlos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor, que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pudiera decir, como dijera hace años, no lloréis, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reacciona? Solo a veces te emociona y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. ¿Hacían eso? ¿Tenían todo en común y oraban en la noche? Hoy al contemplarlos, hoy compiten por saber quién tiene mejor casa o mejor coche. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Antes morían abrazados en la arena del circo romano, hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecía y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla lenguas y otro presume de virtud, y el mundo muere y muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir, como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reacciona? Solo a veces te emociona y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Aquí está Jesús. Y es el momento para despertar de nuestro sueño. Es el momento que nosotros sirvamos dentro de la congregación. Dios nos ha llamado con propósito y nosotros debemos estar funcionando dentro de la iglesia. Poner en práctica lo que Dios nos ha dado. Que Dios les bendiga a todos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Agradecemos a